Queridísima gente, querida, aquí Susana de Siempre Evolución, nuevamente con ustedes. Bueno, un temita que hace tiempos les había prometido grabar y aquí viene. Me gustaría hacer como un preámbulo, dado que es un tema delicado. Obviamente no quiero primero herir ninguna susceptibilidad, es un otro punto de vista, como aquellos que ya conocen mi canal de Siempre Evolución. Todos los videos que se encuentran ahí, siempre le digo a la gente, al igual que a mis consultantes, que de profesión soy psicóloga, siempre digo lo que te resuena acá, te lo dejas. Y lo que no, yo sabré por qué te lo estoy diciendo, porque los psicólogos siempre trabajamos para el futuro. Y bien, el tema del pene pequeño. Aquí hay una bifurcación. Podemos hablar del tema del pene pequeño o podemos hablar del complejo del pene pequeño. El pene pequeño, habríamos que decir primeramente, bueno, estamos hablando de un órgano sexual. Vamos a tratar de verlo de una forma no pornográfica, no erotizante, sino real, ¿verdad? Estamos hablando de una situación de un tamaño del falo que es inferior al promedio, por así decirlo. Tanto lo hay un falo de un pene de un tamaño mucho mayor que un pene del tamaño mucho menor del que es el promedio. Ahora, ¿qué sucede con las personas que tienen el pene o micropene que llaman, verdad? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Bueno, desde el principio, y si la persona lo padece, lo sufre, y sobre todo lo padece, creo que con la actualidad, si a la persona le hace sentir bien, existen operaciones. Es decir, esto puede ser una de las posibles soluciones, sobre todo para las personas que tienen un micropene. Porque la connotación de una persona que tiene un pene pequeño no es el problema en sí el pene, el tamaño del pene, sino cómo la persona se comporta. Un día de esos estaba conversando con un amigo y yo le dije, bueno, yo seguramente si fuera hombre tendría un pene grande. Y me dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Le digo yo, porque no es un tema del pene, sino es el tema de personalidad. Dejando de lado lo que son intervenciones quirúrgicas, que es un tema aparte, ¿qué sucede cuando una persona realmente tiene pene pequeño? ¿Qué puede hacer? Antes de saber qué puede hacer, primeramente tenemos que ver a nivel estructural. ¿Para qué es el pene? Bueno, aparte de orinar, obviamente para hacer relaciones sexuales. Independientemente si la persona es homosexual o heterosexual, es decir, utiliza su pene para entrar en una vagina o en un ano, o decir, no sé si, bueno, obviamente aquellos que lo saben o no lo saben, estamos hablando que lo que es la vagina es un órgano totalmente elástico. Es decir, es capaz de sostener un tampón, ¿verdad? Hasta que pase un bebé a través de ella. Es decir, es un órgano totalmente elástico que puede encogerse o puede agrandarse según el tamaño que se necesite. Además, el punto G, el nombrado punto G, más o menos se encuentra 2-3 centímetros entrando en la vagina. Entonces, si lo haríamos por el placer sexual o por el orgasmo, o como muchas mujeres lo dicen, bueno, he escuchado mucha gente que dice, no, pero es que a mí mis orgasmos no son vaginales, son eh, clitoriales. Es decir, si vamos por este lado, realmente, entre comillas, anatómicamente no habría ningún problema. Lo mismo si fuera una relación homosexual, estamos hablando que el punto G del hombre se encuentra apenas unos centímetros entrando el ano. Si anatómicamente no es un problema, ¿cuál es el problema si el pene es grande o pequeño? Una vez me acuerdo de un amigo, un amigo que es, por cierto, es comediante, hace stand-up comedy. Él, antes de serlo, me acuerdo que siempre contaba este chiste, que dice que él en un bar simplemente se levantó y dijo, no, bueno, de por sí, como yo tengo pene pequeño, ¿verdad? Y todas las mujeres lo volvieron a ver. Era una forma de él de atraer. Al decir esto, aparentemente, al no tener el complejo, él ponía en evidencia el hecho que no tenía ningún problema con el tamaño de su pene. Y es aquí donde viene el meollo del asunto. La percepción
Lo vamos a hablar desde un lado de falocentrismo. Resulta que, bueno, que yo soy rusa y yo ni me acuerdo en Rusia haber visto que la gente dibuja penes en parques públicos o en ¿verdad? Grafitis y cosas así. Cuando llegué a Costa Rica y en general viajé por América Latina, a mí me llamó muchísimo la atención por qué por todo lado hay dibujados penes. Pero es una exageración. Bueno, luego por la cultura uno se da cuenta, los indígenas, que también usted lo ve que existe un falocentrismo desde antes, por un lado. Y por otro lado, la sociedad en sí está construida a partir de un estereotipo de un poder. Cuando la gente sale fuera y habla de gente latinoamericana, y vamos a hablar de hombres latinos ya tiene como un eslogan que aparentemente los asocian con sexualidad. La sexualidad muchas veces no comienza con el cuerpo, comienza con pensamiento y con la boca. Me he dado cuenta estudiando la cultura que el hablar, el expresarse, y es como dicen, de lo que está lleno tu corazón está tu boca, ¿verdad? El falocentrismo se va construyendo a partir de diferentes estructuras. Dependiendo de la cultura, hago un asterisco, pongo un asterisco ahí porque lo que yo estoy conversando en este momento aplica a América Latina. Lo he estudiado en otros ámbitos, de otras ciudades, de otros lugares y no funciona exactamente igual. Pero nos vamos otra vez a dedicar lo que es América Latina. ¿Por qué el falocentrismo? Bueno, no sé si vieron, una vez me acuerdo que viajé por Chile y a lo largo del autobús, creo que estaba viajando, vi un montón de falos enormes y decían, bueno, es que los indígenas ponían esos falos para que fecundaran a la tierra. Muy probablemente este falocentrismo también sorprendió cuando hubo una invasión, bueno, dicen conquista, invasión, a América Latina y el tema, ¿verdad? O vemos las vasijas, vemos la cerámica, vemos cómo libremente en la cultura indígena se representa el falo de una manera mucho más natural que lo es en la parte occidental. Esta barbarie, supuestamente llamaban bárbaros a los indígenas porque su forma y su cultura era completamente diferente. Y conste, tenía muchísimo más conocimiento que del lado del occidente. Lo vemos en calendarios astrológicos, todas las predicciones que tenían, todo tipo de herramientas, por ejemplo, sacar las muelas sin anestesia o inclusive las incrustaciones que tenían. Obviamente la tecnología indígena era mucho más avanzada, pero la cultura en sí tenía cierto tipo de costumbres que, como siempre, en los imperialistas, eh, aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen la pistola en la mano, el caballo, la espada, el instrumento con el cual vas a matar, vas a someter a una persona, la historia la escriben los vencedores, dicen, ¿verdad? Desde este foco, las personas miran a las otras correctas o incorrectas. Entonces, nos vamos otra vez a entender nuevamente América Latina. Puede ser que aplica a algunos otros ámbitos del mundo, pero hay una lectura diferente que también sería interesante analizar en algún momento. Entonces vienen y así como se instaura el racismo, donde la raza, ¿verdad? Aquellas etnias que eran indígenas, que también vinieron de África, se reduce a indios y negros, por así decirlo, ¿verdad? Y se les despoja y se les ridiculiza, no solamente por color de piel, no solamente por un habla diferente, conductas diferentes, costumbres diferentes, sino también por ese falocentrismo. Porque si bien conocemos en la época que se invadió América, era época del mayor apogeo de la iglesia, de la Inquisición, de las indulgencias, donde ya sabemos que la mujer se representa como santa inmaculada, ¿verdad?
y la sexualidad es algo que era totalmente prohibido, la desnudez era totalmente errado, prohibido. Le explico todo esto, gente, para que más o menos a veces es bueno entender, para yo entender para dónde estoy yendo, yo tengo que saber de dónde he venido. Porque a veces estando aquí en este punto queremos que este lapicero se dedique hacia allá, pero lo que no sabemos es que solamente moviendo este punto yo puedo hacer esto, sin moverme de mi lugar presente. Es decir, es importante saber de dónde han venido. Es importante saber por qué el falo es falo, por qué el pene es pene y por qué cuando yo tengo un pene pequeño me siento mal. Todo es una construcción mental y es una construcción que tiene pies y cola. Eso es como para entendernos un poquito qué es el contexto. Desde este contexto, desde este razonamiento, vemos que el falo, el pene, ha sido primeramente en la cultura indígena sublevado, importante, deidad, y cuando viene la invasión ha sido también ridiculizado. Entonces estamos hablando que es un órgano donde también existe una sincretización, una suposición de diferentes eh, formas donde los invasores lo que tenían era el poder. Y el poder era a través de las armas, el poder era a través, bueno, ya aquí los aztecas también tenían ese poder de estar matando y demás, ¿verdad? Las cabezas trofeo y esas otras cosas. Entonces, vemos que se relacionan los dos, el falo y el poder. El poder masculino. El poder masculino, si nosotros ponemos en una interpelación, digamos, un hombre más o menos de la misma contextura que yo, ¿verdad? Eh, en teoría, haciendo las mismas actividades que yo, en teoría, va a tener más fuerza física que yo. Esa sería la diferencia. Obviamente que no podría tener hijos y bla, pero digamos que si lo vemos así, en rasgos centrales, pensamos igual, tenemos el mismo entendimiento, bueno, dependiendo obviamente, la misma educación, lo mismo todo. Si nos ponemos a ver, la diferencia radical habría en la fuerza física. Entonces, la hombría, al mismo tiempo, se concatena con la fuerza física, el cual a la vez le da el poder de conquistar o invadir o transgredir y obtener lo que quiere. ¿Ok? Estoy haciendo como un discurso, todo eso está en mis libros, pero bueno, estoy tratando de darles como una especie de otro punto de vista para comprender. Ahora, si el falocentrismo, esa necesidad de tener un falo grande, quitamos por un momento y pensamos en la posibilidad de poder, la posibilidad de tener. Dejando toda esta cuestión histórica, ¿qué hacemos o qué se hace en caso que una persona tiene un pene pequeño? Su concepción mental justo viene a esta desposeidad, a esta carencia de poder, a esta carencia de poder tener. Una vez preparando este video, estaba viendo un chico que hablaba, bueno, pero es que este hombre que tenía falo pequeño me había agarrado con unas ganas, decía él, que lo más importante no era el tamaño de su pene, sino la forma. Y esa es otra cosa. Cuando una persona se cree desposeída, o una persona se cree con mucho poder, su personalidad cambia. La misma persona inclusive. A veces atravesamos épocas donde tenemos, donde no tenemos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos totalmente inseguros. Y en esta, nosotros si nos observamos, inclusive, no sé si les insto a hacer un recorrido, es muy interesante cuando uno ve las fotografías. Entonces, uno como se conoce a sí mismo, uno dice, uy, esta época, uy, ¿cómo me veo? Me veo atemorizado, ¿verdad? Y en esta me veo feliz, libre. Entonces, todo lo que está pasando por nuestra psique, por nuestra situación, eh, muchos hablan de que las mujeres no les gusta decir cuántas parejas sexuales han tenido. Y sí,
¿Por qué? Porque socialmente son juzgadas, porque las tachan de, no sé, P para arriba, Z para abajo, todo tipo de determinaciones. Lo cierto es que los hombres atraviesan exactamente el mismo miedo, pero el miedo de ellos no es social, es individual. Independientemente del tamaño del pene que tenga el hombre, siempre tiene este complejo de pene pequeño. Si bien el hombre de pene pequeño tiene la ventaja que puede entrar en cualquier vagina, en cualquier ano, el hombre de pene muy grande, y lo he escuchado muchísimas veces, hay mujeres que no lo soportan. Y muy importante, así como hay tamaños de pene, hay tamaños de vaginas. De anos no sé, puede ser que también, ¿ok? Es decir, cada oveja con su pareja. Para una chancleta rota hay un pie torcido. Decía una señora y yo totalmente de acuerdo estoy con ella. Y decía, hombre, si tú tienes pene pequeño y a tu mujer no le gusta, esta mujer no es para usted. Es exactamente. Hay personas que tienen ciertas determinaciones. Una vez un hombre me estaba diciendo, mira, yo no entiendo por qué todas las mujeres dicen que es sapiosexual, que se supone que ser sapiosexual es atraerse a una persona independientemente de su condición física. Y no, todos los seres humanos tenemos ciertos parámetros. Puede que una persona se atraiga hacia una persona a nivel de su mente, pero ha cumplido con ciertos parámetros. Lo mismo en el tamaño del pene. Un hombre y una mujer que concuerdan en su genialidad física, mental, psicológica, emocional, normalmente la mujer que ama a este hombre independientemente de su pene. Es decir, las mujeres somos muy plásticas, muy elásticas. Yo creo que el universo nos hizo así, sea que seamos lesbianas, sea que seamos heterosexuales, la pareja que tengamos la adornamos y la queremos. Y hay una cosa que es como una constante, que yo no sé por qué, pero es muy interesante, que las mujeres tienen y es como lo toman como si fuera proyecto. Lo quiero embellecer, le quiero aportar, le quiero enseñar. Otro tema muy interesante. Entonces, un hombre, si tiene el pene muy pequeño, además esto le preocupa, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es quitar la limitación mental. Segundo, no comportarse como un hombre que tiene pene pequeño. ¿En qué sentido? Me contaba esta persona, tengo muchas informaciones en mi cabeza, por supuesto, de muchas personas. Entonces esta persona me contaba de esta persona que tenía un micro pene, literalmente, vivía en un lugar que su vida, su apartamento, a pesar de que ganaba buen dinero y todo lo demás, era como una cárcel. 7 candados, llaves, encierros. Por supuesto, él se estaba escondiendo. Él vivía recluido, avergonzado, como esa vergüenza que les digo que pasan individualmente cada uno de los hombres, porque independientemente del tamaño del pene que tienen, en el momento que se meten, no sé, pensémoslo con una mujer, no sé si los hombres realmente tienen esa diferenciación tanto porque las terminaciones nerviosas de un ano no son tan palpativas como lo es una vagina, ¿verdad? La vagina tiene como todo el táctil para saber, ¿verdad? Esa limitación viene donde el hombre, a la hora de penetrar, cualquiera de los dos, está esperando que lo aprueben o lo desaprueben. Independientemente del tamaño. Como le digo, el complejo de pene pequeño lo tienen en la cabeza. Conozco personas que, no me consta a mí, pero me han contado, tienen pene grande, pero complejo de pene pequeño. Todo está en nuestra mente. Todo está en cómo actuamos. Un hombre que tiene pene pequeño, a diferencia de un hombre que tiene pene grande o a diferencia del hombre que no tiene tal complejo, lo primero que tiene que hacer es cultivarse, porque además todo gira alrededor, primero, del orgasmo. Yo diría que vivimos en un mundo de orgasmocentrismo, cuando realmente el tantra, la corporeidad. ¿Por qué decía este hombre? Es que a pesar de que tenía pene pequeño, yo sentía esa relación porque había pasión, había amor, había deseo,
Había ganas de penetrar de esta persona que tenía un pene pequeño. ¿Qué sucede a veces con personas que tienen pene grande? Le sucede casi lo mismo a las personas que son muy agraciadas físicamente, que es un estereotipo, pero sí pasa. O las personas que cultivan demasiado su parte física, como que como nuestra sociedad es como doble, ¿verdad? Todo es dual, ¿verdad? A veces piensan que lo más importante es el físico y se les olvida la parte intelectual y se les olvida el cultivarse otras áreas emocionales, afectivas, bla, ¿verdad? De la misma manera, cuando una persona piensa que tiene pene muy grande y que con eso ya el disfrute es suficiente, no hace absolutamente nada de otra manera. Me acuerdo varios comentarios que he escuchado que dicen, mira, pero es que porque piensa que tiene pene grande ya no tiene que hacer nada. Y es una relación aburrida también, a pesar de que puede llegar a un orgasmo. Entonces, una relación, una copulación, ¿verdad? Aquellos que no han visto mi canal, les invito desde ya que lo vean. Hay un video que es un poquito grandecito, que es de sexualidad sagrada, pero aparte de esto tengo también otros que es conducta sexual, sexualidad o sexo. Sexo o sexualidad, porque en este momento yo estoy hablando directamente de una cópula, ya que es copular, de una penetración, ya que estoy hablando de un órgano físico. Entonces, devolviéndonos de nuevo, ¿qué puede hacer un hombre con pene pequeño? Primeramente, quitarse la barrera mental y darse cuenta y también saber que no con toda persona podría compenetrar, porque sería tan fatal meterse con una persona que espera tener un pene grande, ¿verdad? Y estar cosechando su propio juicio a través de esta mujer o a través de este hombre que le dice, tú no eres suficiente para mí. Es mejor meterse con la persona para la cual usted es suficiente. Posteriormente, las artes amatorias, eso es para todo tipo de personas, deberían ser ricas, deberían ser vastas, deberían ser disfrutadas, deberían internalizar dentro de sí no solamente la penetración, sino, por supuesto, todo tipo de juegos. Aquí la gente dice, bueno, ya hice preámbulo, ¿cómo le dicen? El calentamiento, o bueno, piensan que ya, bueno, la calenté un poquito y ahora sí, métela, como dicen. La relación sexual no se basa de esto. A nosotros, la pornografía también, o el mundo actual, nos ha ensuciado la cabeza y nos ha desviado completamente de lo que es la sexualidad. Como les dije, les invito a ver el video de Sexualidad Sagrada, que era una entrevista de 40 minutos y terminó siendo de 2 horas 15, es un poquito larga, la pueden ver en pedacitos, pero sí explico otras vertientes de la sexualidad que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Entra, sale, ¿verdad? Es una sola vertiente que atraviesa diferentes órganos internos que tiene que ver con lo que somos. Nuestra identidad afecta a nuestra sexualidad. Ese es el otro video que también les invito a ver. Lo mismo pasa, o lo contrario pasa, por ejemplo, con un hombre que tiene complejo del pene pequeño. Que probablemente si usted lo pinchó, mínimo, o tiene pene pequeño o tiene complejo de pene pequeño. Porque quiere mofarse, probablemente dice, voy a verlo esto para mofarme del otro. No sé si saben, pero los hombres se miden los penes, literalmente. Cuando yo me di cuenta de esto, yo no lo podía creer. O sea, porque las mujeres nunca he escuchado en lo que tengo de vida que me damos algo de nosotras en comparación. Es la competencia, es el poder. Había un meme por ahí, no es un meme, son esos dos moniquitos que se hablan como Pepito y Pepita, no sé, pero no, es de esos bonitos con sombrillitas y vestiditos lindos. Entonces, no sé por qué me quedó grabada esta imagen, alguien me la envió hace muchos años, donde el chico venía con el pene en la mano y le decía, mira, yo tengo esta. Y la chica decía al lado, le decía, sí, pero yo con una de estas tengo muchas de estas. Es decir, es erróneo pensar que el falo es representación del poder, porque las personas no se atan a un pene. Complejo Electra, terrible, ¿verdad? Que es como el complejo de Edipo, pero viceversa, se habla de una envidia del pene, lo cual mucho es como poco informaciones que confunden. Vamos a dejarlo ahí. Cuando un hombre tiene complejo o tiene miedo al rechazo de esto que si me aprueban o no me aprueban, el tener varias parejas a veces es una lucha de cosechar medallitas, otra vez me aprobaron, otra vez me aprobaron, otra vez me aprobaron,
que muchas veces terminan las personas siendo promiscuas porque no creen en su poder. La reafirmación externa es tan necesaria que se busca constantemente. Y esto le pasa mucho a la gente que tiene tamaño del falo considerable, ¿verdad? Porque es una inseguridad interna. Lo hay personas con una inseguridad interna teniendo falo grande o falo pequeño. El poder o el despoder, existe esa palabra, el manejo de poder, el saber qué tan poderoso soy. Por ejemplo, no sé, me han contado, me han contado, por ejemplo, de mujeres que muchas que físicamente eh, las descalifican, no sé, por exceso de peso, por lo que sea. Algunos de mis amigos me han dicho, mira, pero con ellos el sexo oral es mejor, o bla es mejor, o ta es mejor. ¿Por qué? Porque también se instruyen. Entonces, gente, antes de pensar si tengo pene grande, pene pequeño y si tengo complejo el pene, primeramente piensen qué tienen aquí. Primeramente piensen qué tienen aquí de seguridad o de inseguridad. Como les dije desde el principio del video, que yo creo que fue un poquito chocante, me va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a operar? Hay mujeres que se ponen boobies. ¿Cuál es el problema de poner un pene? ¿Verdad? Hay mujeres que se ponen nalgas, hay hombres que se ponen cuadritos. O sea, y esto es una estética. Cuando un pene muy pequeño puede producir una identidad, un estrago. Imagínese ser rechazado por el físico. ¿Qué es lo único que tengo? Soy yo. Y además el físico que tiene supuestamente el poder. Entonces, si usted está en posibilidad, o tal vez hasta no, se puede ahorrar y hacer un tipo de intervención de este tipo. Obviamente bien estudiado, ¿verdad? No me vayan a decir después, por Susana me fui y me embarqué. No, no, obviamente ya eso les corresponde a ustedes. Les digo porque existe. ¿Por qué le digo esto? Porque hace en principio del año, fui a Estambul y me hizo muchísima gracia porque yo decía, ¿qué pasó en Estambul? Aquí hay muchos hombres que seguramente hacen, no sé, hay una secta secreta que hace algún tipo de ritual porque veíamos un montón de gente con granos en la cabeza, rapados con granos en la cabeza y no entendíamos. Durante como no sé cuántos días, 10 días que estuvimos en Estambul, por todo lado andaban los hombres o vendados. Yo decía, aquí hacen un ritual raro. Hasta que en el aeropuerto, en el mismo avión, venían como 10. Nosotros no aguantamos, le preguntamos a la aeromoza, ¿usted sabe qué ritual raro hacen acá que todos los hombres andan? Resulta que lo que hacen es una operación de calvicie. Y es tan famosa que toda la gente viaja a Estambul solo para hacerla. Entonces, si muchas personas, por ejemplo, tienen algún tipo de complejo, ¿por qué no superarlo? Si usted piensa que usted está pasado de peso, ¿por qué no bajar de peso? Si usted piensa que usted quiere definir su cuerpo, solamente la verdad es que solo tenemos esta vida. Es cierto que uno cultiva todo tipo de áreas, pero el físico no necesariamente tiene que ser descuidado. Aunque si lo vemos desde la cábala, se supone que uno no debería operarse en ninguna parte del cuerpo, porque así como es nuestra imagen de nuestra alma, así es la imagen de nuestro cuerpo. Entonces, no sé, se me acaba de ocurrir. Y si la persona se opera el pene pequeño, entonces el alma va a agrandar el pene, no sé. Se me acaba de ocurrir. Bueno, puede ser. No sabemos. No sabemos. Bueno, gente, yo con muchísimo cariño, muchísimo amor, me extendí un poquito. Quisiera decir un poquito más. Probablemente más adelante hablaré un poco más profundo de lo que es el complejo del pene, que tiene que ver, muchas veces vemos, ¿verdad? Hombres muy pequeños en carros muy grandes y lo que dice la gente, es complejo de pene pequeño. O personas que ostentan. Y esos son rasgos de personalidad. Eh, una tía me decía, bueno, muy pequeña, y decía, bueno, es que yo no sé si es que todo el mundo me ve chiquitita, que a mí me sale cada cosa, ¿verdad? De grande, pequeño, todo lo demás. Este, y que hay personas que son grandes y dicen, no, a esta persona nunca le sale nada pequeño porque piensen que es grande y pues ahí, si alguien pequeño se va a meter, se pierde, como dicen. Son determinaciones, son pensamientos. Lo cierto es que una personalidad va con otra personalidad.
Si lo que usted realmente necesita es que a usted lo miren a través de su pene pequeño, a través de su pene pequeño lo van a ver. Pero si usted es una persona que se cultiva, que se resuelve, que tiene pasión en la vida, que tiene una personalidad atrayente, que además, muy importante, hay un video que dice pareja complementaria, se busca una pareja que sea su complemento, que no le sirve de denigración, sino es una persona que más bien lo eleve, la eleve, todo funciona. En el universo no existe nada imperfecto, todo es perfecto. Solamente que tenemos que estar en el lugar donde tenemos que estar. Imagínense obligar a una lagartija a volar. Imposible. O un delfín volar. Imposible. Lo que tenemos que saber es que dónde estamos, en qué momento estamos, con quién soy yo, aceptar quién es uno y a partir de lo que tenemos con eso trabajar. Y muy importante, el poder no está en el pene. El poder está acá. Está en nuestro ser. Está en nuestra misión de vida. Está en entender, que hay otro video sobre misión de vida también, quién soy yo, para qué vine a este mundo. La sexualidad es una de las partes más importantes por las cuales nosotros nos desarrollamos. Gente, yo los invito a vivir felices y plenos su sexualidad. Y si no lo está en este momento y usted cree que es por el tamaño de su pene, por favor cambien de pareja primero y cambien su forma de verlo o por lo menos este otro punto de vista que les estoy señalando quizás les puede ayudar a resolverse porque lo que tenemos. Mis ojos son cafés tirando a rojo. Esto es personalidad, no es un color natural. Es mi personalidad. La adapté, aunque mi color natural también tiene un tono rojizo. Nosotros podemos adaptar aquello o absorber aquello con lo cual nos sentimos identificados. Y si una persona, me acuerdo de esta tía, ya para cerrar, de esta tía de mis hijas, y ella siempre decía que nació siete mesina, tiene problemas en la piel y tal, y como que siempre ha dicho que le cuesta los estudios, y es la persona que más estudiosa es de toda la familia. O sea, a veces el deseo de superación viene de una carencia. Y esa carencia nos hace ser lo contrario de lo que nos hemos percibido y ser mucho mejores, mucho mayores en muchísimas áreas. Tanto así que un pene pequeño o pene grande no determina nuestra instancia. Cuando una persona solamente se asocia con un pene, se jodió. Imagínate que le deja de funcionar, se acabó. Pero si uno es una persona rica en muchos otros aspectos, creo que esto sería mucho mejor trabajarlo. Gente, con muchísimo cariño o por supuesto, recomiendo si lo puede trabajar con su psicoterapeuta. Si no lo tiene, bueno, aquí está Susana González, presente para ustedes. Pueden hablarme, debajo de este canal está mi correo electrónico. Y bienvenidos. Les invito a suscribirse al canal, por supuesto, ver otros videos del mismo canal y instruirse, que es lo más importante. Y tampoco, no hay nada que no se resuelva en esta vida, así que les invito a que se instruyan. Nos vemos, gente. Chao, chao.